Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre liderazgo como factor clave del agilismo. Les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña el señor Pablo Mejía. Él es Enterprise Agile Coach, consultor en agilismo, agente de cambio empresarial, enfocado en hacer que las organizaciones, equipos y personas aprendan sobre la cultura del agilismo. Socio fundador de Pragma, con más de 20 años de experiencia liderando equipos. Entonces creo que no habría mejor persona para hablar sobre este tema. Le damos la bienvenida, agradecemos que nos está acompañando. Pues adelante, Pablo. Buenos días a todos, muchas gracias Daisy por esa introducción. El tema que nos reúne hoy es el liderazgo como factor clave del agilismo. Yo no quiero ser dogmático en nada de lo que transmita hoy, simplemente quiero compartir mi experiencia, mi sentir al respecto y compartirles algunos datos que en el camino he ido recolectando y espero que les sirva mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto. Esto que estamos viendo acá es una encuesta de varios años de trabajo que hizo Gallup. Esta parte de la encuesta tiene como objetivo entender cuál es el nivel de engagement, el nivel de conexión, el nivel de compromiso que las personas tienen con su trabajo y sus organizaciones. Miren que a nivel general en el mundo, solo un 15% de la gente respondió. Esto se hace en más de 155 países, ¿no? Alrededor del 15% de la gente, digamos, en el global, respondió que están comprometidos. ¿Qué significa eso? Que se sienten dueños de su desempeño, dueños de su trabajo, dueños de su innovación, que están entusiasmados por lo que hacen, conectados con ese propósito superior de esa empresa para la que trabajan y demás. Solo el 15%. Luego tenemos un gran volumen de personas, que es el 67%, que dice que no está enganchado, es decir, está más bien apática. Ponen su tiempo y su trabajo, pero su esfuerzo, pero no tienen energía, no tienen pasión en lo que están haciendo. Ellos mismos respondieron eso. Y luego está el 18% que no solo están aburridos, sino que tienen un resentimiento dentro de la organización y lo expresan, o sea, esas emociones, ese sentimiento lo expresan, entonces empiezan a socavar los resultados de ese otro 15% que sí está comprometido. Ahí podemos ver las diferencias entre las diferentes regiones del mundo en cada uno de estos tres aspectos, los que están comprometidos, los que no y los que al contrario están resentidos. Esto es una estadística muy diciente. ¿Por qué la gente está tan desenamorada de su trabajo? ¿Y cuál es el impacto que eso tiene en los resultados, en la productividad de una organización, de un equipo, en la felicidad de las personas en general? Los voy a invitar a que nos hagamos cada uno de nosotros estas preguntas, pero una a la vez. Nos tomamos unos 5 segundos para interiorizarla y sentir la pregunta. ¿Cuánto más tendría que pagarte una empresa de la competencia que sabes que tiene una cultura tóxica para contratarte? Vamos a suponer el escenario que tú estás en una empresa donde estás muy a gusto. ¿Cuánto más tendría que pagar esa otra empresa? Entonces empezamos a entender que hay algo alrededor de trabajar en la motivación y es un costo de oportunidad que tienen las organizaciones de trabajar con centro en la gente, con centro en los empleados, con centro en las personas y que eso empieza a costarle más o menos a una organización que invierta más o menos en ese tema. Miren la siguiente pregunta. ¿Y si ya se decidieron irse para esa empresa de cultura tóxica, cuánto más adicional tendría que pagar esa empresa para que tú tuvieras el mismo nivel de compromiso y pasión que tenías en tu empresa anterior? Si es que hay un valor que compense eso. ¿Será eso posible? ¿Cuánto costo de oportunidad hay ahí perdido? En la economía, eso es como si uno en la calle se encontrara un billete de 50,000 pesos y pasaran 2 horas por un sitio muy transitado y nadie lo recogiera. Es decir, hay un costo de oportunidad, pero es imposible que nadie recoja en algún momento ese billete. Esto es lo mismo. Hay un montón de productividad perdida porque no se hacen las inversiones correctas en las personas. Imagínense cuál sería el resultado del trabajo de una persona que está altamente comprometida y motivada. ¿Cuánto es esa motivación que generaría una empresa? ¿Cuánto valor emerge de esa persona? Hay un estudio de Gallup en el 2014 donde habla de los millennials. Dice que el 94% de ellos quieren utilizar sus habilidades para hacer algo bueno en el mundo. Miren que ese sentir de querer algo bueno en el mundo está dentro de todos nosotros, dentro de cada ser humano, dentro de cada persona. Entonces, habla también la encuesta de que el 50% de ellos afirma que se cambiarían de trabajo a un sitio donde ganaran menos, pero siempre y cuando su trabajo estuviera acorde con sus valores y sus principios y su manera de sentir la vida. ¿A qué nos lleva esto? Toda esta reflexión alrededor de la motivación. Nos lleva
a entender que parte del rol de un líder, parte fundamental, si no el más, de un líder, es conseguir el compromiso por elección de la gente. Es decir, que la gente se comprometa no porque se lo dicen, no porque está en su manual de funciones, no porque se lo repiten todos los días en su trabajo, sino porque emerge desde el centro de su corazón ese querer, ese sentir, eso de querer hacer cosas más allá de lo que le toca. Que un líder logre sacar eso de las personas, que logre inspirar, no sacar, sino inspirar eso en las personas, es la herramienta más poderosa que yo conozco, por lo menos, de lograr que la gente salga de la matrix que generan los silos. ¿Qué es eso? Cada persona pertenece a un área, a una vicepresidencia, a un grupo de trabajo que tiene unas mediciones como verticales, por decirlo así, de la jerarquía a la que pertenece. Y muchas veces esa fuerza de esos indicadores, esa fuerza de esos silos, hacen que pierdan la noción del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo siempre tiene que ver con sacar un producto o servicio que es de valor para el cliente que está en la calle. Entonces, cuando logramos el compromiso por acción, cuando logramos conectar a la gente con ese sentido más alto por el cual estamos todos trabajando en una organización que no tiene que ver con el rol que desempeñamos, tiene que ver con una mejora de una vida o de una facilitación de una vida que es de una persona que está en la calle. Cuando logramos tener esa conexión con la gente, entonces logramos romper esa barrera que nos generan los silos cuando estamos hablando de colaboración. Miren, las empresas en mi experiencia, las empresas que invierten más en las personas, en este tipo de temas que estamos hablando, de motivarlos, de conectarlos, de invertir en el liderazgo, versus organizaciones que no lo hacen consistentemente, es la misma diferencia entre estar navegando remando o estar navegando a vela. Van a avanzar los dos barcos, pero remar significa que necesito mucho más esfuerzo, necesito mucho más control, necesito mucha más dirección. Cuando estamos navegando a vela, las mismas fuerzas naturales que van emergiendo nos ayudan a fluir y a avanzar. Vamos a hablar un poquito más profundamente de la motivación. Quiero presentarles dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es esa motivación de las personas que viene por los factores que son externos a ella. Por ejemplo, cuando nos pagan el salario o cuando tenemos unos castigos por hacer mal cosas o unos regaños o cuando nos dan una recompensa. Eso es motivación extrínseca. Eso de alguna manera motiva hasta cierto punto a las personas para hacer o no hacer las cosas que debe hacer en un entorno colaborativo. Pero hay una motivación que es mucho más poderosa que la extrínseca, es la intrínseca, que tiene que ver con las emociones que emergen dentro del corazón de cada persona para hacer las cosas. Y esas emociones pueden ser por muchas razones. Por ejemplo, porque tengo autonomía en mi trabajo, porque puedo capacitarme, porque puedo aprender, porque estoy enseñando, cosas de ese estilo, porque estoy sirviendo, o porque tengo un propósito, porque sé que lo que hago es más importante que yo mismo, ¿cierto? O estoy haciendo un beneficio importante para alguien afuera. Esa es como la diferencia entre los dos tipos de motivaciones. Aquí les presento dos perspectivas de la motivación intrínseca, que es la que más nos interesa conversar en esta charla. Aquí hay una aproximación de Fred Kallman que se llama los 4 pilares de la motivación, que son propósito, principios, personas y autonomía. Propósito tiene que ver con todo el significado que yo tengo o lo que significa para mí lo que yo hago. Ahí es donde me conecto con el propósito superior de una organización o con el sentido más alto que yo entiendo de mi trabajo. ¿Qué impacto estoy generando en la sociedad, en las personas? Eso me lleva también a una energía de servicio. ¿Cómo se siente? Si ustedes se han puesto a pensar cuando genuinamente han querido servir, ¿cómo se sienten después de un servicio? ¿Qué es esa emoción que emerge cuando estoy sirviendo? También tiene que ver con la trascendencia de uno mismo. Es decir, cuando hago cosas que tienen un impacto en la sociedad y que van más allá de mí como persona en el tiempo, porque sé que algo dejé un legado. Eso es la dimensión del propósito. Luego viene la dimensión de los principios, y tiene que ver con que lo que yo haga en mi día a día realmente resuene y vibre con lo que yo siento que es el deber ser en la vida, con mis principios, con mi ética, con mis valores, con la moralidad, ¿sí? Es decir, si alguno de ustedes en alguna ocasión han tenido que hacer un trabajo que va en contra de sus principios, ¿cómo se sintió eso? ¿Y cómo se siente cuando uno hace algo que realmente está alineado con esos principios y valores? ¿Cómo se siente? Luego está la dimensión de las personas, que tiene que ver con la parte social, el sentimiento de pertenencia a algo, a un grupo, a una causa.
ese sentimiento de conexión profunda entre las personas, ¿sí? El sentimiento de comunidad, el reconocimiento que tengo por parte de las personas que están alrededor mío, el respeto por ser escuchado y escuchar, ¿sí? Ese es otro tipo de motivación. Y luego está la autonomía, que tiene que ver con la libertad en general, la libertad que tengo en todo sentido, libertad para decidir, libertad para proponer, libertad para hablar, la creatividad, la satisfacción, libertad para aprender y manejar mi maestría en las cosas técnicas y no técnicas, el dominio que tengo sobre el conocimiento que despliego. En la parte derecha está otra herramienta, otra definición un poquito más detallada. Si lo queremos ver así, incluso pues lo pueden investigar cómo son las técnicas de Management 3.0 de motivación intrínseca, que se llama a través de unos conceptos encapsulados en el concepto de Moving Motivators, para ayudarle a los equipos y a los líderes, pero también entre ellos, entre las mismas personas de los equipos, a entenderse en la diferencia, entender que para cada persona lo que lo motiva intrínsecamente es diferente. A alguien le puede importar más la maestría, a otra persona el estatus, a otra persona la curiosidad y así sucesivamente. Es una herramienta muy recomendada para eso. Al final les dejo la referencia para que lo recuerden. Aquí hay una pregunta poderosa que quiero que ustedes se hagan y que reflexionen. ¿Cuánto énfasis existe o debería existir en tu organización o equipo de trabajo en conectar a las personas? ¿En conectar con qué? Con el propósito superior. ¿Cuánto énfasis? Si eso fuera posible enumerarlo de 1 a 10, ¿cuánto énfasis están haciendo? 1, 2, 5, 8. ¿Cuál debería ser? Hablemos un poquito ahora sí del liderazgo transformador. Este es una parte del Business Agility Report del 2019. Básicamente, cuando estuvieron encuestando a las diferentes organizaciones y personas encuestadas, ¿cuál es el mayor reto que tienen adoptando el agilismo? De lejos salió que es el estilo de liderazgo. Miren que las otras razones, bueno, las 3 primeras son diferenciales con respecto a las otras, pero la que más expresaron que es un tema que realmente les impacta a la hora de a escalar el agilismo es el estilo de liderazgo de las organizaciones, de su organización. Por lo tanto, este tema del liderazgo empieza a entenderse como un factor clave del agilismo, en el sentido en que hay que tener primero conciencia de si tenemos liderazgo o no necesariamente porque tengamos jefes y les digamos, listo, de hoy en adelante tú eres el líder de tal equipo, entonces ya esa persona es líder y su estilo va a cambiar. Ya vamos a entrar en profundidad en qué significa un estilo de liderazgo ágil. Voy a adoptarles y voy a compartirles esta definición de Fred Kotman. Muchos de los apartes de esta presentación están basados en un libro espectacular de Fred Kotman que se llama La Revolución del Sentido, altamente recomendado. Ahí tienen, creo que la gran mayoría de herramientas para entender estos conceptos más profundamente y para poder avanzar en lo que se requiere para ser un líder trascendente, un líder transformador. Él define el liderazgo trascendente, más que el liderazgo transformador, le habla de líder trascendente, como el proceso por el que una persona, el líder, obtiene el compromiso interno de otros, los seguidores, para llevar a cabo una misión actuando en línea con los valores del equipo. Entonces miren que una cosa es el líder y otra cosa es el liderazgo. El liderazgo es el proceso y el líder es la persona. Pero miren qué importante ahí. El proceso por el que una persona, el líder, obtiene el compromiso interno de los seguidores. Obtiene lo que hablábamos ahorita, el compromiso por elección. Esa es la definición con la que vamos a trabajar liderazgo durante esta presentación y en la que nosotros creemos más profundamente aquí en Pragma. Quiero también compartirles, este es uno de los 8 principios de Business Agility que comparte Peter Green y Peter Saddington. Ellos tienen 8 mindset, por decirlo así, o principios. Hay uno que habla de liderazgo. Dice, de liderazgo heroico a líderes transformadores. Es decir, una organización que está pensando en adoptar y escalar agilismo, uno de sus frentes de trabajo o de sus focos a los que le debe prestar atención
es este tema de liderazgo. Eso significa pasar del concepto de jefes a líderes. Es decir, un jefe es una persona que tiene una jerarquía en la organización, que tiene un poder de decisión y que da unas directrices. Un líder, como ya hemos dicho, es una persona que inspira. Más que dar un direccionamiento, hace un trabajo, primero internamente, que ya vamos a hablar un poco de eso, y luego hace las personas para que emerja de ellos lo que tiene que emerger en un equipo autoorganizado. Son líderes que desarrollan en otras cualidades de líderes. Miren qué importancia es. Si yo quiero ser líder, de un líder transformador, lo primero que debo entender es que parte del objetivo es encontrar la semilla de liderazgo en cada persona que tengo a mi cargo y permitirle emerger, permitirle florecer. Esto nos lleva a un concepto de líderes serviciales, un líder donde es un concepto donde yo como líder estoy consciente, estoy al servicio de la gente. No estoy descontrolando a la gente, estoy al servicio de ellos. Y muy importante, siempre que estamos hablando de un líder transformador, hay una gran conciencia con el propósito superior para el cual estoy trabajando. Un líder nunca pierde de vista que todo por lo que está trabajando es por el propósito superior. Incluso aunque hay veces tenga que sacrificar cosas en su propio equipo en función de la misión principal de una organización. Siempre esa conciencia está dentro de un líder transformador. Por eso son líderes con fuerte alineación al propósito. Y también con una disposición tremenda a eliminar la fricción. Todos sabemos todo el tipo de fricciones o de resistencias que hay en una organización cuando estamos haciendo estos trabajos en equipo o una adopción ágil. El liderazgo transformación, me encantan estas dos frases de Fred Kallman. El liderazgo no tiene nada que ver con la autoridad formal, se basa en la autoridad moral. Entonces, hasta este momento de la charla es posible que en las mentes de muchos esté el liderazgo personificado en un rol, en una jerarquía de la organización. Lo que estamos diciendo aquí es que eso no tiene nada que ver. Puede ser que coincida o puede ser que no. Lo que genera un líder para lograr el compromiso interno de la gente es una autoridad moral. ¿Cómo yo soy una autoridad moral para que la gente confíe en mí, me siga, me crea o comparta mis pensamientos y logre yo aglutinar personas para que comulguen en un equipo de trabajo con la misma óptica? Los corazones y las mentes no pueden comprarse ni forzarse, solo merecerse. Se conceden solo a las misiones nobles y a los líderes en los que se puede confiar. Les voy a poner este ejemplo. Supongan que ustedes van por la calle y llega un ladrón y los quiere robar. Y entonces con un arma les dice, dame tu dinero. Entonces ustedes le dan el dinero. Pero ¿qué pasaría si ese atracador, esa persona que les quiere robar, les dice, dame tu respeto, dame tu conciencia, dame tu energía, tu pasión? ¿Es posible eso? ¿Es posible pedirlo bajo una amenaza o bajo una directriz y que ustedes se lo den? Ahí es donde empezamos a entender que hay ciertas cosas que no se entregan, que no se pueden pedir si no tengo una autoridad moral para pedirlas, si no he hecho yo mismo un camino donde la gente puede confiar en mí y entregármelo. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a una reflexión y parte de lo que para mí es más importante en esta charla es que todos ustedes entiendan que este proceso, este camino de ser un líder transformador es un proceso hacia adentro, es un proceso interno primero. Antes de yo querer ir a cambiar, antes de yo querer ir a entregar, antes de yo querer ir a servir, primero de aprender a hacerlo a mí mismo o complementar el camino que ya estoy siguiendo si ya lo empecé. Entonces la pregunta no es cómo puedo motivar, porque ustedes, por ejemplo, y estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho eso, cómo motivar a la gente y buscamos en Google. Entonces empieza un montón de conocimiento y de técnicas y de autores y de libros. Es una cantidad de información impresionante de cómo motivar a la gente. Pero más bien la pregunta que yo les propongo es, ¿cómo puedo inspirar a la gente? Y ahí ya no, miren que ya no tiene que ver con salir hacia afuera a buscar esa respuesta, sino con entrar hacia adentro, a sentir, a entenderme a mí mismo, en dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir para cambiarme yo, para poder emanar eso hacia afuera. ¿Cómo puedo inspirar a la gente? Y hay aquí otra pregunta poderosa y es, ¿te importa la gente? Tú quieres motivar a la gente, pero primero, ¿te importa la gente? No el rol, no el empleado, sino la persona. ¿Te importa? En el momento en que sientas que estás conectado con esa pregunta, con esa energía de
de importarte la gente, en ese momento puedes empezar a hacer tu trabajo de líder, más allá de los temas académicos, técnicos y demás, porque es algo que empiezas a emanar, es algo que se empieza a percibir, que las personas lo sienten la confianza cuando tú hablas, cuando te expresas, cuando te mueves. Esa es la llamada al cambio, soy yo el que tiene que cambiar. ¿Y esto a qué nos lleva? Les voy a compartir un poco el camino, el viaje del héroe. Esto es de un libro muy famoso de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras. ¿El qué hizo? Él analizó miles de mitos que hay en nuestro planeta, en las diferentes culturas, analizó obras de literatura, analizó películas de cine. Bueno, esto ya lleva varias décadas, en ese momento no había muchas películas, pero en general todas las historias o mitos tienen unos elementos que son comunes entre ellas, ¿sí? Entonces eso le llamó él el viaje del héroe. El viaje del héroe, ¿por qué se los voy a contar? Porque en ese proceso de transformación interna es bueno que nos vayamos identificando en algunas de las etapas del viaje del héroe y que vayamos reflexionando si queremos emprender ese camino. Porque decidir ser líder es decidir cambiarse uno mismo, como ya dije. Y eso implica un camino que tiene altas, bajas, conocimientos y demás. Entonces, en la primera etapa está el héroe, digamos que es el protagonista de la historia, donde vive en su mundo ordinario, en el día a día, en su trabajo, en su pueblo, o en su rol que tenga. Y de pronto hay algo que es como un reto, un llamado a la aventura, que lo está llamando para que se salga de su zona de confort. Y la primera reacción es de rechazo. No, yo no me quiero salir de mi zona de confort. El ego siempre trata de estar en las partes donde se siente más cómodo, ¿sí? Entonces viene esa etapa de rechazo a la llamada, pero luego viene un encuentro con un mentor. Digamos que el mentor puede ser un libro que se leyó uno, o puede ser una inspiración a través de un video, de una persona, lo que sea, donde ese mentor te da algunas herramientas que antes no tenías. Ese mentor también puede ser tú mismo en tus reflexiones, y esas herramientas son para poder afrontar esa aventura con más certeza, con más confianza. Y entonces ahí es donde viene una decisión de atravesar el umbral de los guardianes. Es decir, de salir de tu mundo ordinario, de salir de tu zona de confort para entrar en un mundo desconocido. Por ejemplo, el liderazgo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy, no sé, cualquier rol, soy una persona que hace pruebas de software, o soy un arquitecto de software, o soy un manager, o soy cualquier persona. ¿Cuál es ese llamado a la aventura cuando estamos hablando de liderazgo y qué significa atravesar ese umbral de los guardianes, salir de mi zona de confort y atreverme al llamado que me propone la aventura? Y luego viene un entendimiento, ya cuando estoy en esa otra zona que es desconocida para mí, empiezo a identificar aliados, enemigos, qué me suma, qué me resta, qué cosas son buenas en esta aventura que estoy eligiendo, qué cosas son malas, con qué cuento y con qué no. Y viene una etapa que es el internamiento en la caverna más profunda. Esto es cuando ya me enfrento las primeras veces a ese reto, a esa aventura, y salgo derrotado. Y viene una deconstrucción del ego, de un montón de cosas que tenía en mi cabeza construidas, las empiezo a soltar, las empiezo a dejar. Y en esa muerte simbólica, cuando ya estamos en lo más abajo de algo, viene una resurrección. Viene un entendimiento de qué fue lo que pasó y salimos rejuvenecidos, salimos con más poder del que teníamos antes o con más conocimiento del que teníamos antes. Y esa es la recompensa, y la recompensa es como un elixir del conocimiento, como está ahí en la gráfica. Y esto me lleva a poder enfrentar ya batallas con éxito, batallas en esa nueva odisea, en esa nueva aventura, y viene esa resurrección, es decir, soy un yo cambiado, soy un yo cuyo ego se transformó, soy un yo que dejó de pretender ser lo que era antes y abracé una nueva manera de pensar alrededor del aspecto que estoy trabajando. Hoy estamos hablando del liderazgo. Entonces, ¿qué significa romper mis esquemas antiguos, haber recorrido este camino y llenarme de un conocimiento nuevo, atreverme a hacerlo, para después volver al mundo ordinario, pero ya no soy yo el mismo, ya soy un yo cambiado? Ese es el viaje del héroe. Es súper recomendado ese libro para la vida misma. Entonces, ¿cuál es el llamado que estoy haciendo con esta charla? Que se hagan este tipo de preguntas. ¿Cómo puedo ayudar a otros si aún no me he ayudado a mí mismo? ¿Cómo puede ser eso? ¿En verdad soy capaz de transmitir ese florecer a alguien si yo todavía estoy marchito? Si yo todavía tengo tantas deudas conmigo mismo, si no he empezado a trabajar en mí. No es que tenga que ser perfecto,
pero por lo menos estoy en un camino de conciencia hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero cambiar en mí. Por eso la primera propuesta es de reconocimiento. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿En qué estado estás? Sin juicios, sin castigarte, pero sí reconociendo lo que tienes y lo que no tienes. No sé si ustedes han visto las películas de Alcohólicos Anónimos. Lo primero que dice en esos círculos un alcohólico anónimo es: hola, soy fulano de tal y soy alcohólico. O sea, lo primero siempre es el reconocimiento de quién eres y dónde estás, para poder cambiar lo que quieras cambiar. Después está el reconocimiento de mi llamado a la aventura. Listo, estoy aquí, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Y luego viene la instrucción. La instrucción es donde me llega ese conocimiento, ese maestro interno, o a través de mis reflexiones. A través de la misma vida, estoy seguro que a través del recorrido que ustedes han tenido, si se ponen a reflexionar alrededor del concepto de liderazgo, van a encontrar un montón de conocimiento, de cosas que ustedes han hecho, cosas que han visto hacer a la gente. Ese conocimiento, para empezar, está dentro de cada uno de nosotros, pero a través de la reflexión lo dejamos salir. Entonces empezamos a trabajar en el intento. El intento es un concepto bien poderoso, sobre todo en el agilismo. Siempre estamos en el intento de validar hipótesis, en el intento de seguir el camino que elegimos, de conseguir un resultado. Y se dice intento porque hay veces vamos a fracasar y otras veces no. Pero de las veces que fracasamos también lo vamos a abrazar como algo positivo porque nos da información para avanzar, nunca es negativo. Entonces aquí el intento es, como dice Nike, just do it. Luego viene el aprendizaje y la reflexión de todo ese caminar hasta que llega esa dilución del ego y la orientación al servicio, o emerger como un nuevo líder con otra caparazón, como si fuéramos personas que cambiamos de piel, como las serpientes. Voy a conectarlos con 4 partes del discurso del famoso discurso de Steve Jobs en Stanford 2015, que se los recomiendo. Yo creo que todo el mundo en la vida debería alguna vez oír ese discurso, pero hay unos apartes alrededor de la muerte que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el camino del héroe, hay una parte donde hay que tener una muerte simbólica. O sea, para poder generar un nuevo nivel de comprensión, de entendimiento, necesito soltar todo lo que ya tenía, y eso es una muerte simbólica, en el aspecto como, pues haciendo la analogía, en el aspecto que se quiera trabajar. Voy a leerlo literalmente y hacemos una reflexión. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar grandes decisiones de mi vida, porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Y así tiene que ser, porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de vida, retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Este concepto de la muerte esa energía, lo que se siente, lo que uno navega cuando reflexiona acerca de la muerte, es una herramienta muy poderosa para ayudarnos a avanzar, para salir del cascarón, para atrevernos y para hacer más. Entonces, les quería compartir esa herramienta que también la referencia a Fred Kallman en su libro. Hay unas preguntas poderosas en esta parte de la charla, y es: ¿identificas tu llamado a la aventura? Son preguntas para ustedes. ¿Estás dispuesto a aprender tu propio viaje del héroe? ¿Estás dispuesto a morir para renacer? Morir simbólicamente. Y la última pregunta es, tal vez la más importante para mí: ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿Qué estás esperando? ¿Que tengas más años de experiencia? ¿Que leas más libros? ¿Que tengas más muertes simbólicas? Yo creo sinceramente y profundamente que cada persona puede ser un líder. A algunas personas se les va a dar más fácil que a otras. Algunas personas llegarán a tener unas características de líder más rápido que otras, pero definitivamente yo creo que todos pueden emprender ese camino y que todos en mayor o menor medida van a tener resultados de eso. Vamos a hablar un poquito del sentido y la importancia del sentido y el propósito por el que se hacen las cosas. Aquí les comparto propósitos superiores de algunas de las empresas más famosas en el mundo, algunas con las que convivimos en el día a día con sus productos. Por ejemplo, 3M, su propósito superior es resolver problemas sin solución de forma innovadora. ¿Por qué estoy leyendo esto? Conéctense emocionalmente con eso.
¿Qué significa si ustedes trabajan en 3M sentir que todo el tiempo están resolviendo problemas sin solución de forma innovadora? ¿O qué significa si ustedes están en 3M sentir que lo que estoy haciendo es siendo, no sé, un gerente de proyectos o un desarrollador de software o alguien del área de contabilidad? Las dos cosas son ciertas, pero hay una diferencia gigante entre entender mi trabajo como el rol que yo tengo o entender mi trabajo como el impacto que yo tengo hacia afuera. Hewlett Packard hacer contribuciones técnicas para el progreso y el bienestar de la humanidad. Nike, miren este tan bonito, llevan inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Walmart, darle la oportunidad a la gente normal de comprar las mismas cosas que la gente rica. Walt Disney, hacer feliz a la gente. ¿Quién no ha estado feliz viendo a Disney en sus producciones? Starbucks, inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza y una comunidad a la vez. Nuestro propósito en Pragma se los compartimos, transformar empresas para mejorar la vida de las personas. Hace varias décadas, Maslow nos hizo pues todo un trabajo él pues trabajó mucho en los campos de la psicología y esquematizó las necesidades del ser humano como persona psicológica. Y esas necesidades del ser humano van desde lo más básico, que son necesidades de supervivencia. O sea, todos necesitamos primero sobrevivir, tener alimentación, tener abrigo, o sea, no morirnos, hasta necesidades de seguridad, va avanzando, necesidades sociales, necesidades de autoestima, hasta llegar a lo más alto de la pirámide, que es una necesidad de autorrealización, una necesidad de trascendencia. Este esquema de Maslow es bien sabido y bien integrado en los conceptos de entender el ser humano en todo este aspecto de sus necesidades. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque el líder debe entender profundamente al ser humano. El líder transformador que estamos hablando hoy debe entender al ser humano. Un líder transformador y trascendente, además de salario y beneficios, ¿qué ofrece? Ofrece una oportunidad a las personas de que tu vida sea significativa, donde puedes desplegar tus valores para prosperar no solo en lo material, sino también en lo emocional, mental y espiritual. O sea, es un administrador, pero consciente de esa oferta, tanto intrínseca como extrínseca, que tienen las personas, que es que le estás entregando a las personas. Busca inspirar basado en una profunda comprensión y compasión por la naturaleza humana para lograr la colaboración. Miren, muy importante, porque hablamos de estos temas del propósito del sentido, porque es lo que es como la amalgama de la colaboración, es lo que facilita, lo que permite, el motor de la colaboración. Todos queremos que colabore un equipo que es de diferentes áreas de una organización para sacar un producto o servicio. Pero la manera más poderosa de conectar y hacer que la gente colabore es conectando a la gente con esos propósitos más altos. Ahí es donde empezamos a encender esa llama de la colaboración, donde la colaboración ya no se hace porque es un deber ser de un equipo de trabajo. ¿O quién no ha leído en un texto que los equipos de trabajo deben colaborar? Sí, pero eso solo es un decir, eso solo es un concepto académico. Cuando conectamos a la gente con estos propósitos superiores, esta motivación intrínseca, estamos realmente haciendo que colaboren sin saber nada sin nunca haberse leído un libro. Los estamos aglutinando alrededor de una causa. Las preguntas poderosas de esta parte: ¿conectas tu trabajo con el propósito más alto de tu organización? O sea, tu trabajo en el día a día, lo estás conectando en cada momento, en todas las acciones, en todas las reuniones, en las decisiones, estás conectando con ese propósito más alto de tu organización. Es más, ¿conoces el propósito más alto de tu organización? En mi experiencia, a la mayoría de las personas a las que les pregunto, no conocen cuál es ese propósito más alto de la organización. Tienen algunas ideas de algunos apartes de la misión o de la visión, pero ese propósito más alto por el cual existe, el para qué existe una organización, no lo conocen, no lo tienen interiorizado. Entonces, la siguiente pregunta es, si ya estás conectado con ese propósito más alto, ¿lo defiendes y lo demandas? Este propósito en tu día a día. Hay algo muy importante, una técnica, un concepto que son las 4 Ds que un líder siempre debe tener en su mente. O sea, cualquier cosa que tú definas como el propósito, un mindset, un valor, debes aprender primero a definirlo, esa es la primera D.
después a demostrarlo. Por eso cuando digo lo defiendes, es una demostración de que estoy defendiendo algo que creamos conjuntamente, sea un propósito, un maestro. Luego lo demandas. Lo demandas es que en una reunión, cuando alguien se sale o dice o toman una decisión que va en contravía de esas definiciones, sea un valor o un propósito, lo estás demandando, estás enseñándole a la gente a demandar esa definición que hiciste. Y por último, enseñarle a la gente a delegar, que significa a delegar esto mismo, o sea, esta misma estructura de las 4Ds, hacerlo de ahí para abajo con sus equipos, para que un tema cultural se vaya extendiendo por toda la organización. Esa es una de las maneras de ir generando cultura alrededor de un tema, en este caso el propósito. Y esta última pregunta, ¿estás orgulloso del impacto que tu trabajo tiene en las personas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Me acuerdo mucho alguna vez que una persona que desarrollaba software puso su producto en producción y era un servicio bancario y el servicio falló. Estuvo indisponible varias horas o un día, no recuerdo bien cuánto tiempo estuvo indisponible. Pero el sentimiento de la persona no era fallé y tengo un índice de errores, se me subió o es más alto, no. El sentimiento de la persona es posible que en ese día o en esas horas que estuvo indisponible el servicio, hubiera una persona, un campesino o alguien que solo tenía esa ventana de tiempo para pagar su subsidio de casa y no pudo acceder al subsidio porque no lo pudo pagar. Esa es la diferencia entre estar conectados con un propósito más alto o entender tu trabajo en una dimensión más alta o no. Entonces, ¿qué es un líder ágil? Vamos a empezar con esta frase célebre de Lao Tse. El mal líder es ese a quien los suyos desprecian. El buen líder es a quien los suyos reverencian. Pero el gran líder es aquel cuya gente dice lo hicimos nosotros mismos. ¿Qué mensaje trae esta frase? De que hay un objetivo profundo en un líder y es aprender a ser invisible al final. Porque como ya hiciste florecer a la gente, los empoderaste tanto, se encendió esa llama y esa energía en ellos, entonces ya son ellos los que lo hacen ellos mismos, ya no pasan a través de ti, ya no, por lo menos no eres identificable. Y ese es el gran propósito de un líder trascendente. En el agilismo, aquí les muestro la cebolla de la agilidad, el modelo de la cebolla. Un líder ágil es consciente que el agilismo es primero una serie de mindsets, una serie de principios, bueno, de principios no, de mindset, de unas maneras de pensar, y esas maneras de pensar están soportadas en unos valores, esos valores están soportados en unos principios que después se despliegan en prácticas y herramientas. O sea, todo tiene una correlación, pero la parte de arriba es la más poderosa, la parte de mindset y valores. Entonces, un líder ágil debe hacer primero máster en esos conceptos ágiles, antes que en las técnicas. Lo de arriba cambia menos frecuente y lo de abajo más frecuente. ¿Cuáles son características de un líder ágil? Primero, entiende y opera efectivamente en entornos VUCA. No voy a entrar en detalle qué es un entorno VUCA, ahí se los dejo de tarea que lo investiguen. Básicamente son entornos complejos donde hay volatilidad, incertidumbre, complejidad per se y hay ambigüedad en las señales que se está recibiendo del entorno. Operar en un ambiente así, en un ambiente que siempre se está cambiando, en un ambiente dinámico, en un ambiente donde siempre emergen retos, cosas que consideramos problemas en otra lógica, en este no los consideramos problemas, sino que es parte de la naturaleza donde estamos navegando. Entender ese entorno y aprender a navegar en eso es como surfear. Miren que si uno quisiera surfear en el agua calma, no se puede. Entonces una ola que aparece no es un problema, una ola es una oportunidad para surfear. Entonces el líder ágil aprende a surfear. Con todo lo que se encuentra, aprende a ser creativo, a tomar decisiones rápidas, a fluir con lo que está pasando. Eso ayuda a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de no ser afectado por las cosas que nos impactan, ¿cierto? De conservar el estado original antes del impacto. Domina, como ya dijimos, los valores ágiles, enfoques y prácticas. Navega en soluciones más creativas a través de una mayor autoconciencia y una mentalidad de crecimiento y participación de otros. Una conciencia de que las cosas son entre todos, en comunidad, en equipo. No es que yo, por ser más experto, entonces digo qué hay que hacer. No, yo pongo mi punto de vista, pero permito a todos poner sus puntos de vista. Alinea, empodera, cataliza cambios.
trabaja con enfoque colaborativo y de un enfoque de mejora continua. Siempre en su mindset está la mejora continua, el respeto, la mejora continua, respeto y mejora continua. Desde el punto de vista de ese cambio que hay que dar para pasar del rol actual a ser un líder ágil, estos son ejemplos solamente de qué tipo de cosas hay que tener en cuenta. Por ejemplo, de tener una mentalidad fija, una mentalidad llena de conceptos, de cosas que creo, a tener una mentalidad abierta, en crecimiento constante, donde permitimos que las ideas se reestructuren constantemente. Hoy puedo creer una cosa, pero mañana sobre ese tema creo otra cosa que puede ser complementario y diferente, y está bien. Tener esa mente abierta y flexible, como la plastilina, de dirigir a ser un coach, de pedir cosas, a colaborar para sacar las cosas conjuntamente, de prevenir y ocultar fallos, a aprender de ellos, a entender pues que esos fallos son una buena noticia. Como dicen los japoneses, un defecto es un tesoro, porque ese defecto me está indicando que lo que está mal abajo en el proceso para irlo a arreglar. Esa conciencia, esa energía. De predecir y controlar, inspeccionar y adaptarse. Siempre en el agilismo estamos hablando de inspección, adaptación. Estos son dos que me gustan mucho, de creer que el liderazgo es para otros, a empoderarme yo mismo y encender el líder que hay en mí. De ser ese ajedrecista que todo lo tengo calculado, a ser un jardinero que donde estoy es sembrando, abonando para tener frutos en el futuro. Estoy siempre abonando, siempre sembrando. Miren esta frase de Alexis González, que es uno de los que pertenecía al proceso de adopción ágil en Sapos o de cambio de transformación en Sapos. Dice, el cambio no fue fácil. Formar a los jefes para que den un paso atrás y a la gente para que dé un paso adelante fue realmente difícil. En este trabajo de cambiar la cultura para que esté más alineada con los valores y principios ágiles, tanto los jefes deben cambiar y aprender a ser líderes, pero las personas también hay que acompañarlos con la mayor compasión y ayudarles a entender que ya no tienen que ser dirigidos y ya no van a ser dirigidos y que ellos puede emerger esa autodeterminación, esa autogestión, ayudarles a dar ese paso porque están acostumbrados a otra cosa. La gente no va a ser autoorganizada simplemente porque ya estamos en agilismo y estamos en Scrum y hacemos una serie de cosas. La gente hay que ayudarles en ese proceso de transición para que se vaya empoderando. Eso significa encender la llama de ellos. Esto es una recomendación. Si fuéramos a hacer todo un proceso de liderazgo en una organización, pues lo más recomendable es buscar cuáles son las personas que son early adopters, o sea, las personas que dicen, wow, yo quiero ya mismo, estoy tarde para empezar este proceso de transformación en mí, o que ya se han transformado y ya lo son. No vamos a intentar transformar a las personas que están más lejanas de ese concepto. Esto, como cualquier otra innovación, hay que atacarlo de manera consciente y de manera estratégica. Pues primero, ubicar esos early adopters del liderazgo para que ellos mismos vayan irradiando y vayan contagiando al early majority, al late majority y finalmente a los laggards, si es que los laggards se suman al bus. Y por último, yo les quiero compartir este caso de Buurtzorg. Buurtzorg es una organización que tiene 10.000 enfermeras. Es un caso de Business Agility bien famoso en el mundo. Estas 10.000 enfermeras trabajan en equipos de 10, máximo 12 personas. Ellos dan pues, servicios de salud y de cuidado en Holanda. Estas son como las características de la empresa. Ahí está el número de personas a la derecha. Y a la izquierda tenemos el número de grupos, de equipos. Miren que son más o menos 906 equipos para 9.936 personas. Empezaron en el 2007 y con un equipo y 4 enfermeras, y hoy tienen 906 equipos. ¿Por qué les muestro este caso? Porque aparte de las 10.000 enfermeras, solo hay 50 personas que ayudan a mantener el software con el que operan, un software de conocimiento, y tienen 18 coaches que se piden bajo demanda, o sea, no van y dan rondas, sino que ellas solicitan el coach cuando lo necesitan, y la función de ese coach o de ese líder solo es dar guía, pero ellas mismas toman todas las decisiones, o sea que el liderazgo como concepto está permeado dentro de esta organización entre cada persona. ¿Cómo es posible que haya 10.000 personas líderes? ¿Será que hicieron una encuesta y cogieron las 10.000 enfermeras líderes que había en Holanda? Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que entendieron que la organización, que se podían crear organizaciones sin líderes,
no sin liderazgo, que es diferente, sin líderes a nivel jerárquico, donde cada persona, cada grupo toma sus decisiones. Miren, este es así se ve la distribución de gente. Lo verde son las 10.000 enfermeras, lo amarillo son las 50 personas del staff, los 21 coaches y 2 personas de la administración. Eso es todo lo que tiene esa empresa, con los mayores niveles de engagement, de que la gente, y por el voz a voz es muy fuerte, las otras enfermeras de la competencia quieren ir a trabajar a Bootstrap y tiene los mejores relación costo-beneficio de la industria. Ellas enfermeras toman todas las decisiones, a quién contratan, a quién echan de su equipo, cómo se conectan con los hospitales y con los servicios de emergencia, cómo es el proceso de adopción del conocimiento. Ellas toman todas las decisiones. Entonces es una organización profundamente que nos da un ejemplo de que este concepto de liderazgo en todo se puede. Al final les dejo estas referencias de los temas que hemos hablado y de donde hay mucha más información más allá de lo que hablamos hoy. Les agradezco mucho que me hayan puesto atención y con toda mi esperanza o mi expectativa de compartirles para que cada uno tome con lo que vibre, lo que le corresponde a cada uno. Vamos a abrir la sesión de preguntas a continuación. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta charla, un tema aparte de interesante, bastante apasionante, bastante inspirador. Y voy a empezar entonces con las preguntas. Por acá hay una muy interesante. Juan Felipe Sánchez, ¿cuántos líderes debe tener un equipo? Bueno, como lo estábamos viendo ahorita, lo normal es que empiece el liderazgo por una persona, pero en la medida en que se va irradiando el concepto de liderazgo, no el líder como persona, sino el concepto de liderazgo, empieza cada persona en cada momento del tiempo a sacar su liderazgo para una situación particular. Y otro día que haya otra situación, otra persona saca su liderazgo. Entonces, más que cuánto es el número de personas, yo no sé si hay algún estudio o algún libro, algo que hable del número de personas. Yo lo que creo es que inicialmente, como vieron en la imagen de los fósforos, hay un fósforo que es el que primero se enciende y ese contagia a todos los otros. Entonces, sí creo que hay veces cuando hay falta de liderazgo se necesita una decisión de alguien que es esa primera persona que enciende esa llama para que contagie a los otros hasta que ojalá el 100% del equipo tenga aspectos de liderazgo, por no decir líderes. Es que cuando ya todo el mundo tiene aspectos de liderazgo, el concepto de líder desaparece. Ya cada uno entiende y emergentemente sabe qué es lo que tiene que hacer en una situación particular, porque está en el ADN de cada uno que los problemas son de todos y que si alguien puede ayudar en una situación, pues lo va a hacer de manera emergente porque quiere, porque le nace. Por aquí Claudia Muñoz nos pregunta, siempre se ha hablado del customer centric, ahora se escucha hablar de que el centro son los empleados. ¿Cómo llevar a la organización a ese propósito? Bueno, yo quisiera ampliar ese concepto. Si bien hay muchas cosas alrededor del customer centric, lo que quiero compartirles es un concepto y es centro en las personas. Centro en las personas. Pero las personas no son solo los empleados. Las personas son todos los stakeholders de una organización, los accionistas de una organización, las personas son los clientes, las personas también son los empleados. Cuando vuelves y giras con centro en el ser, estás habilitando, como lo decía ahorita, esa llama, donde las personas a través de ese empoderamiento, de esa motivación, es capaz de producir unos productos y servicios porque están conectados con un propósito superior y el propósito superior siempre tiene que ver con el centro en el cliente. Conectar con el propósito superior es conectarse con el cliente, porque al final una organización solo tiene sentido cuando un cliente decide pagar un dinero por el producto o servicio. Entonces, cuando estoy conectado con el propósito superior, estoy asegurando que hay un valor generado en la calle. Como eso está pasando, entonces hay alguien dispuesto a pagarme. Entonces la utilidad y los beneficios para los accionistas van a venir como consecuencia del centro en el cliente, ¿sí? Pero más que el cliente, el concepto es las personas. Entonces me conecto con el cliente, pero es que el cliente, las cosas, yo no puedo entregar valor de la nada. Yo para entregar valor para entregar valor a esas personas, yo necesito a alguien que lo haga. Pero ese alguien que lo haga es diferente si está conectado o desconectado de ese propósito superior como lo estábamos hablando. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en mi visión, lo que hay que hacer
es volver a traer la energía del emprendedor. ¿Qué significa eso? Cuando cualquier empresa, o lo normal, la mayoría de las empresas nacen porque hay algo en el corazón de un ser humano, de una persona. Algo que esa persona identificó que quiere hacer para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para poder producir un producto o servicio que es de valor para alguien afuera. Y eso está en el corazón del emprendedor. Pero cuando las organizaciones van creciendo, ese corazón, esa energía del emprendedor se va perdiendo y queda solo en pocas personas de la organización. Y las otras personas en muchas organizaciones terminan solo haciendo su trabajo, su rol, pero ya no tienen la energía del emprendedor. Entonces el líder vuelve y conecta, o en este caso de tu pregunta, centro en las personas, es centro en que esa energía del emprendedor vuelve y se conecte, conectando con estos propósitos, con las cosas que hemos hablado hoy, vuelve y enciende esa llama de las personas, vuelve que se sientan emprendedores, que se sientan poderosos, que se sientan parte del resultado. Y en ese momento la energía circula, porque entonces con esa emoción producen productos y servicios de innovación y se les vuelve a retribuir en forma de orgullo, en forma de trascendencia. Entonces es como dejar circular la energía. Eso es para mí el concepto de centro en las personas. ¿Sí? Dice Alejandra Aguilar, ¿crees que para ser un líder Scrum en proyectos de desarrollo de software es necesario que el líder conozca de este proceso? Sí, esto a mí me parece absolutamente necesario que las personas conozcan esto, porque es que si no te estás llamando líder sin serlo, que es lo mismo que pasa cuando un jefe lo nombran líder sin ser un verdadero líder. Cuando yo digo verdadero líder, con todo el respeto, solo me refiero a los conceptos que he trabajado en esta presentación, no por, como les dije, no quiero ser dogmático. Nuestro concepto de líder es este, ¿sí? Entonces, sí, es necesario conectarse con este tipo de energía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que finalmente lo que estamos resolviendo, como les expliqué ahorita, vivimos en un mundo VUCA, en un mundo complejo, y la manera de responder adecuadamente a un mundo complejo es que las personas de cada equipo que tenga las circunstancias particulares tome las decisiones rápido, adecuadas, con todo el criterio, con toda con toda la información. Eso no se puede hacer cuando yo soy un líder, un jefe, que quiero dar directrices, porque entonces vuelvo lenta la organización. Ante ese mar de olas que están viniendo y viniendo, yo no le puedo decir a un surfeador, inclínate a la derecha, inclínate a la izquierda para tomar la ola. Esa decisión la tiene que tomar el que está en la ola. Entonces, un líder Scrum, entendiendo el entorno donde está parado, finalmente lo lleva a uno a entender que lo que uno tiene que hacer es habilitar a la gente para que se pueda defender solo. ¿Sí? Es como si yo a un hijo le enseño a cruzar la calle. Al principio, pues yo lo tengo que llevar, ¿cierto? A que cruce la calle, porque si no, pues lo puede atropellar un carro. Pero con el tiempo yo no espero que mi hijo de 30 años yo lo tenga que acompañar a cruzar la calle. Él se tiene que saber defender solo y tiene que tener todos los criterios para cruzar la calle. Entonces, si es necesario, ¿cómo hacemos esto nosotros en Pragma? Esto es a través de muchas cosas. Esto no es un tema único, no es que sea una estrategia, sino que vamos compartiendo, tenemos una comunidad ágil dentro de Pragma, donde nos compartimos experiencias y cosas de este estilo, nos damos este tipo de charlas, este tipo de conocimiento alrededor, nos compartimos experiencias y cada uno va recolectando lo que le sirve a cada uno. Como les dije ahorita, el concepto de liderazgo, yo les compartí lo que yo creo, pero yo lo que espero es que ustedes no cojan esto y digan liderazgo es esto, sino que ustedes con su recorrido en la vida, y eso es parte del agilismo, aprender de la experiencia, con su recorrido en la vida, den su definición de liderazgo. No importa lo que digan los otros autores, ustedes vayan haciendo el camino y la definición de liderazgo que ustedes sientan y crean es la que van a emanar. Y eso no es que tenga que ser perfecto, no, la van a ir evolucionando con el tiempo. Entonces esa es la invitación que nosotros hacemos aquí a la gente de Pragma. Cuando muchas veces les digo a algunas personas o entre nosotros nos decimos, bueno, ¿y hasta cuándo vas a esperar para ser líder? ¿Cuántos más años vas a esperar? ¿Cuántas más vidas te vas a gastar? ¿Cuántos más libros te tienes que comer para poder entender qué es ser líder? O ya vas a tomar la decisión y vas a hacer el just do it, que hablamos ahorita, ve y empieza tu camino. Por eso esta invitación es a creer en nosotros mismos, en el conocimiento que tenemos ya adquirido, si ya tenemos cierto recorrido en organizaciones, ¿cierto? Cristian Bermúdez, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta que querías ser un liderazgo y adaptarlo a tu día a día? Y lo apunto con otra preguntita que me hicieron, y es ¿qué formación necesita una persona que quiera llegar a ser un Agile Coach? Ok, si se me olvida alguna parte, me la recuerdas ahorita, por favor, Daisy. Bueno, el momento en el que yo empecé estos caminos fue una vez que yo leí
qué significaba el coaching. Que sí, que ayudarle a los otros, a encontrar el camino y demás. Y yo dije, ve, qué chévere ayudarle a los otros. Y fui en una capacitación de Fred Kaufman allá en Bogotá, me metí a un curso y yo llegué con una mentalidad, o sea, me revolcó el cerebro, la cabeza y todo. Y yo llegué y le dije al gerente, al presidente de Pragma, le dije, ¿sabes qué? Esto del coaching no era para ayudarle a los otros, sino para mí. Empecé a entender un montón de cosas que estaba haciendo bien, que estaba haciendo mal, que quería hacer, que debía transformarme yo. Esa fue la primera que me llegó, que yo debía cambiarme y tenía las ganas de cambiarme a mí mismo antes de poder ir a transmitir algún concepto de estos o poder ayudarle a otros. Más, ni siquiera ya se me olvidó el tema de ayudarle a otros. Finalmente yo, en lo que estoy ahora, yo entiendo que ayudándome a mí mismo, haciendo solo eso, le estoy ayudando a los otros, porque uno empieza a compartir frases, pensamientos, maneras de ser, y eso se va impregnando. Entonces, mientras más lo persigas afuera, más difícil va a ser. Mientras más lo persigas adentro, más fácil va a ser. Ese fue el momento en que yo me di cuenta que quería hacer este camino. Y ha sido un camino donde literalmente me cambió la vida. De muchas cosas que yo era antes, que no me gustaba hacer, a cosas que soy hoy, donde vivo muy pleno como soy. Y la otra parte de la pregunta era... El tipo de formación. El tipo de formación. Yo le recomiendo sobremanera a las personas que hagan algún tipo de estudio en coaching, que se vayan impregnando de lo que es hacer coaching, que es diferente a dirigir, diferente a management, diferente a otras cosas, porque es una manera de permitirle a la gente, primero es un trabajo social con el ego, porque ya tú vas desarticulando muchas cosas que uno tiene en el ego, donde uno se cree o cree que es o necesita el reconocimiento hasta integrar esa energía del servicio permanente por el otro. Y finalmente lo que uno recibe es esa emoción de ver que el otro se transformó y cambió. Para mí, para mí personalmente no hay nada más satisfactorio que eso, ver florecimiento en las empresas, en los equipos y en las personas. Entonces el tema de coaching a mí me parece fundamental. Y el tema de liderazgo, pues ahí les comparten estas referencias, pues mucha información, ahí se tienen para entretener un buen rato, y eso es un material que les recomiendo de entrada. Pero más allá de eso, empiecen a cultivar los conceptos, a interiorizarlos y a reflexionarlos para dentro de sí. Ese es el mejor aprendizaje. Es donde uno afianza las cosas. Uno se puede leer un libro a la semana, 2 libros a la semana, pero eso no significa comprender. Eso solo significa un conocimiento que tienes en la cabeza. Pero comprender eso, para mí, solo llega a través de la reflexión profunda de cada cosa que te leas o que te integres. Pablo, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla súper inspiradora, llena de mucha información, muy útil. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, primero, muchas gracias a todos por su asistencia y ojalá pues que alguna semillita se lleven de lo que les pude compartir y pues nada, que sirva para el cambio en ustedes, que es el cambio en la familia, en la sociedad y en el planeta. Gracias.